Cristo y templos del Espíritu Santo, comenzamos esta celebración cantando: el pueblo de Dios en el desierto andaba, guiándolo al frente, su Dios caminaba. El pueblo de Dios no tenía nada, tan solo esperanza, su Dios alentaba. Hoy somos tu pueblo, Señor, vamos caminando, solamente tu gracia nos basta y alcanza. Hoy somos tu pueblo, Señor, vamos caminando, solamente tu gracia nos basta y alcanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos esta celebración reconociéndonos pecadores. Nuestro corazón, nuestro espíritu es el templo de Dios. Por el bautismo, Dios hizo su casa en cada uno de nosotros. Así entonces, ahora, con humildad de corazón, limpiamos nuestro templo interior, reconociendo nuestros pecados. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón dispuesto, escuchamos la palabra de Dios.
Lectura del libro del Éxodo. Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezcan. Palabra de Dios. Señor. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, ilumina los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulce que la miel, más que el jugo del panal. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consume». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el camino de la Cuaresma, avanzando y dejándonos iluminar en el corazón por la palabra de Dios. Y en esa palabra encontramos este relato del Evangelio de Juan, cuando Jesús, estando en Jerusalén, los días previos a la Pascua, fiesta judía, donde se reunían un montón de peregrinos, y en esa reunión el templo tenía una gran actividad. San Juan nos dice que Jesús tiene esta actitud extraña. Unos versículos antes, San Juan nos había relatado en el capítulo 2 el milagro de las bodas de Caná, cuando Jesús cambió el agua en vino. Y terminando ese relato del milagro de Caná, San Juan decía: Jesús así, con este primer milagro, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. A continuación viene el pasaje que hoy escuchamos, cuando Jesús entra al predio del templo y empieza a realizar un gesto fuerte, que era derribar las mesas de los cambistas, expulsar a los vendedores de animales, hacer un látigo, correrlos con eso y decir: han convertido la casa de mi Padre en una cueva de comercio. Jesús dice esto a la vez que se presenta no ya como el Mesías, sino como el Hijo único de Dios, el Hijo único del Padre, y que Dios Padre tenía en Jerusalén ese templo, esa casa, que tenía en sí misma un valor sagrado, como lugar, como espacio, como meta de un montón de peregrinaciones. Allí en ese templo estaban guardadas, en el centro del templo, las 2 tablas de la ley, las tablas de los mandamientos, esas que escuchábamos en la primera lectura. Y en ese arca que eran llevadas las tablas, solamente entraba el sacerdote
a presentar el incienso. O sea, era el lugar donde Dios habitaba en medio del pueblo elegido. Pero a la vez, para poder rendir el culto, se habían ido realizando algunas actividades, muchas de orden práctico, que facilitaban en algún sentido el culto. Por ejemplo, el culto de Dios tenía que ser ofrecido mediante el sacrificio de animales. Esos animales tenían que ser perfectos, o sea, no tenían que tener defectos físicos, no tenían que tener una quebradura, por ejemplo. Pensemos si un judío tenía que venir de 40 o 50 kilómetros hasta Jerusalén trayendo ese animal para sacrificar, corría el riesgo que en el camino se le estropee y no le sirva para el sacrificio. Entonces, ¿qué se había hecho en el templo? Tener allí animales aprobados para el sacrificio, y el judío venía, lo compraba y lo ofrecía. O también los cambistas, que para poder ofrecer el pago de la ofrenda o del impuesto al templo, no lo podían hacer con las monedas de curso legal, porque en realidad eran las monedas del Imperio Romano. Entonces se usaban para el pago del impuesto al templo antiguas monedas de Israel, pero que no estaban autorizadas. Entonces primero había que cambiar la moneda legal por la moneda antigua, y con esa moneda antigua ir a hacer la ofrenda. Todo eso que podríamos decir había en un tiempo facilitado el culto, Jesús nos dice, eso se ha terminado convirtiendo en cualquier cosa. Si en realidad eso tenía como misión facilitar el culto de Israel, ahora esto es una cueva de comercio. Quizás vaya a saber con qué se habría encontrado Jesús allí. Pero inmediatamente pasa a dar otro signo, otro cambio mucho más rotundo. Jesús les dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Dice San Juan, él se refería al templo de su cuerpo. Jesús dice, yo vengo acá por un lado para dar un signo de que esto así no va. El funcionamiento religioso de Israel en este estado no es lo que Dios quiere. Pero a partir de ahora ya no será el templo material el signo de la presencia de Dios, sino que el templo pasará a ser el mismo Cristo, que crucificado y muerto será destruido, pero que al tercer día será resucitado, restaurado, glorificado, y desde entonces el templo pasará a ser el alma, el corazón de cada persona, de Jesucristo, el primero de los resucitados, y de cada bautizado que por ser discípulo de Cristo es también un templo viviente. Por eso, para el cristianismo, los templos, los edificios, tienen valor en cuanto expresan la asamblea de templos, la reunión de los cristianos, verdaderos templos vivientes. Por eso quizás hoy, escuchando este Evangelio, pero aplicándolo a nosotros, podríamos quizás imaginar la misma escena, ¿no? Si Jesús viniera hoy a mi encuentro para ponerse delante de mi templo, ¿no? De mi corazón, de mi cuerpo, de mi persona, ¿qué encontraría? ¿Qué podría ver Jesús? Y a Jesús no se le oculta nada de mi fe, de mi esperanza, de mi amor, de mi conversión, de las cosas que por gracia de Dios pude ir superando, pero también de aquellos pecados que están todavía demasiado
arraigados, podríamos decir, y que cuesta sacar. Pero también quizás nos haría la misma advertencia que hizo en Jerusalén. No conviertan este templo en un comercio. Y allí quizás lo que tendríamos que revisar también a la luz de esta palabra es mi relación con Dios. Dios es quien me creó, quien me regaló su paternidad, soy su hijo por el bautismo. Y Dios espera que toda mi vida yo sea un verdadero hijo. Dios espera que yo lo trate a Él como un verdadero padre. Dios espera que yo me relacione con el de al lado, bautizado también, como un verdadero hermano. Es decir, Dios Padre, cada uno de nosotros hijos y por lo tanto hermanos, en una verdadera familia, donde hay amor, donde hay diálogo, donde todos queremos poner en práctica la voluntad de Dios. ¿Y qué sería entonces cambiar esa relación de amor, de familia, de paternidad, de fraternidad, de filiación con Dios por un comercio? Es simplemente cuando yo quiero que Dios haga mi voluntad. Vieron que en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad. Cuando yo convierto mi relación de hijo en un comercio, le digo a Dios, hágase mi voluntad. Y entonces allí mi oración empieza a ser condicionada, empiezo a pedirle cosas a Dios que quizás no es el tiempo para que las tenga, pero en todo caso lo empiezo a presionar a Dios, o si no me cumple me enojo, ¿no? O recurro a cosas por fuera, pretendiendo saber cosas que Dios todavía no me ha dado a conocer. Es decir, cuando yo termino poniéndome de igual a igual con Dios y quiero que Él esté bajo mi control. Y eso a veces puede pasar hasta sin darnos cuenta. Cuántas corrientes espirituales o pseudo espirituales que hoy en día se favorecen, tienen tanta difusión, hacen buscar una verdadera o supuestamente verdadera paz espiritual, recurriendo a Dios e haciéndolo instrumento para mi búsqueda. La escena que hoy tenemos que tener nosotros a partir del Evangelio que escuchamos es Jesús en el huerto de Getsemaní. Él tiene ya delante la pasión. En pocos minutos comenzará todo lo que significó su vía crucis. Ahí Jesús rezará, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ciertamente no pasó la copa. La copa Jesús la bebió, la cruz la cargó, su vida se clavó en la cruz y al tercer día el Padre lo resucitó. Y esa era la voluntad de Dios. Y ese era el plan de Dios para la salvación del mundo, que Jesús como hombre ciertamente quería esquivar, pero que en el fondo su aceptación obediente permitió que Dios cumpliera su plan de amor. Pensemos cuántas veces nosotros en la oración, después de pedir, tendríamos que hacer este agregado, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Desde mi humilde mirada, creo que necesito esto. Desde mi corazón dolorido, pido esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y seguramente, cuando haya pasado esa situación y yo la pueda ver a la distancia, me daré cuenta que aquello que Dios no me cumplió en el fondo
fue lo mejor que me pudo pasar. Hagamos un acto de confianza en ese Dios que me hizo su templo, donde Él vive, y no lo convirtamos en una cueva donde yo pretendo controlarlo a Él, sino en que le diga a Él: Señor, confío mi vida en ti. Hagamos un acto de fe y confianza para que el Señor guíe nuestras vidas. Por eso rezamos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, en todo tiempo debemos orar, pero especialmente en estos días de Cuaresma debemos dirigir nuestras súplicas a Dios con mayor fervor e insistencia. A cada una de las peticiones respondemos: Padre, escucha nuestra oración. Te pedimos por la Santa Iglesia, para que escuchando tu palabra seamos renovados y purificados. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Te pedimos por todas las naciones y sus gobiernos, para que estén siempre al servicio del pueblo. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Te pedimos por los niños, maestros, médicos y enfermeros, para que este nuevo mes sean acompañados por la fuerza de tu Espíritu. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Te pedimos por nuestra comunidad, para que en este año de San José tengamos predisposición para socorrer a los hermanos más necesitados. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que no se atreve a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto a los dones, presentémosle a nuestro Padre un ferviente compromiso a vivir siempre como verdadero templo suyo. Cantamos. Quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero, rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser
para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón arrepentido y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Luis Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, acuérdate también de nuestros hermanos, Luis, que se durmieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Carlos Borromeo, y cuando vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiendo al Padre que se haga siempre su voluntad en nuestra vida, recemos la plegaria que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Le expresamos a quien tenemos cerca un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita
quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Recordamos que en este tiempo la comunión la recibimos solamente en la mano. Cristo nos alimenta aquí y ahora con el pan del cielo. Si no puedes recibir el cuerpo sacramentado de Jesús, te invitamos que reces junto a nosotros esta oración. Señor Jesús, ya que hoy no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas a mí de manera espiritual. Prepara mi vida y mi corazón para que pronto pueda recibirte en tu cuerpo y en tu sangre. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. Cantamos. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Convéncenos que por tener un Padre Dios somos hermanos. Su voluntad es que haya paz, justicia y paz van de la mano. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Enséñanos a perdonar para poder ser perdonados. Recuérdanos que por tu amor quiso morir crucificado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Ayúdanos a comprender que la misión del bautizado es compartir con los demás su fe en Jesús resucitado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Mírame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo 16 de marzo se celebra la fiesta litúrgica del Santo Cura Brochero, nuestro primer santo argentino. Para ese fin, la Conferencia Episcopal Argentina ha querido proponer a toda la Iglesia en nuestro país una novena de preparación para la fiesta del Santo Cura y rezarla en todo el país. Esa novena va a dar comienzo mañana, se va a rezar aquí en el templo a las 7:15, a las 19:15, 15 minutos antes de la misa de la tarde. Así todas las tardes hasta el día 15 de marzo. El 16 tendremos la fiesta, para lo cual ya más sobre la fecha le avisaremos las actividades. El próximo lunes 8 los invito a tener una oración especial, ya que ese día celebra sus bodas de plata sacerdotales nuestro anterior párroco en Sunchales, el padre Raúl Massini. Así que él va a celebrar en el pueblo donde fue ordenado, donde vivía su familia en ese entonces, la capilla de Estación Clusellas. El lunes va a celebrar allí la misa. Así que nos uniremos cada uno también dándole gracias por estos 25 años de su sacerdocio y por los años que estuvo aquí en 2 ocasiones como vicario y como párroco. También seguimos realizando a lo largo de la Cuaresma el gesto solidario que nos propone realizar Cáritas. Si alguno todavía no tiene el sobre para poder depositar allí las privaciones que va realizando a lo largo de la Cuaresma, están allí en la mesita a la salida del templo. Y también recordamos cada semana prestar atención en las redes sociales de la parroquia sobre la información de los días, horarios y lugares del rezo del Vía Crucis. Aquí en el templo es el día viernes después de la misa, y en cada zona pastoral tiene distintos horarios también para rezar. Vamos a rezar ahora la oración a la Virgen pidiendo por el fin de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salud del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, dirige los corazones de tus fieles y concédeles generosamente la gracia de permanecer en el amor a ti y al prójimo, para llegar así a la perfección de tu ley. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre los que siguen esta transmisión por el canal y las redes, y permanezca para siempre. Amén. Recordamos que en este tiempo de pandemia no hacemos la colecta en el momento de las ofrendas. Quien desea dejar su ofrenda a la iglesia lo puede hacer en la alcancía que está a la salida del templo. Con el deseo de que se cumpla en nuestra vida la voluntad de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
bendecida semana a todos. Gracias, Padre. Cristo, muerto y resucitado, da el sentido verdadero a toda nuestra vida. Nos despedimos cantando.